gusta el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy voy a estar entrevistando a Mariano Merlo, director académico de la especialización en análisis financiero de la Universidad de Belgrano. Hola Mariano, un gusto de tenerte. Muchas gracias por tu espacio y por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente me parece una propuesta excelente la que vos hacés con todos estos episodios donde los interesados en seguir su desarrollo profesional y pueden en un solo lugar enterarse y analizar toda la oferta que hay en el mercado. Realmente eso es increíble y la verdad que te felicito. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias por tus palabras. Quería arrancar el episodio preguntándote por qué estudiar la especialización. Bueno, cuando hablamos básicamente de una especialización, estamos hablando de que un profesional está buscando formarse técnicamente en una disciplina para básicamente tener un diferencial a la hora de buscar un trabajo o en su mismo trabajo poder desarrollarse, ¿no? Y en este sentido, en nuestra oferta puntual, en lo que es la especialización, básicamente tenemos un enfoque sumamente práctico y lo que buscamos como objetivo es que el alumno tenga esa formación que le da una serie de herramientas y que le permite hacer un trabajo de manera mucho más precisa y en menor tiempo que lo que puede hacer otra persona que no esté formada como especialista, ¿no? O sea, uno puede recibirse como profesional en economía, en contabilidad o en administración, pero hay ciertas herramientas que van un poquito más allá de la formación de grado, ¿no? Y en este sentido, en lo que hace personalmente a mi dirección, desde que estoy a cargo de la especialización, como dato, yo soy graduado en 1996, así que he vivido prácticamente todo lo que ha sucedido en la Argentina en estos últimos años en materia de finanzas y economía, pero también la evolución de la especialización. Y yo trato de llevar a la especialización lo que es mi experiencia. Y en este sentido, mi experiencia me ha demostrado que justamente la práctica se obtiene, digamos, llevando lo que uno aprende a la realidad, ¿no? A la realidad de las empresas, de las pymes y del mercado en general. Y en este sentido, la especialización está preparada para ello. Por ejemplo, en un informe de Bloomberg, justamente decía que algunos bancos de inversión, como el JP Morgan, por ejemplo, y Goldman Sachs, hoy están buscando profesionales que manejen muy bien el Excel. De hecho, hasta dejan de lado sus conocimientos de finanzas porque ellos los pueden formar, pero lo que es difícil es conseguir quien maneja realmente la herramienta para hacer los modelos complejos que requieren este tipo de empresas. Y en ese sentido puedo decir que es algo que a mí me diferenció siempre en el ámbito laboral. Y por eso vamos a encontrar en esta especialización puntual que tenemos un foco muy grande en lo que es el desarrollo de modelos en Excel, tenemos plantillas desarrolladas por las distintas cátedras y entonces trabajamos justamente con este enfoque. Entonces, estudiar la especialización en análisis financiero puntualmente en nuestra universidad le da este diferencial al graduado que le mejora su empleabilidad básicamente, ¿no? Okay. ¿Y esa referencia que vos decís con respecto al Excel, lo ves en alguna materia en particular o está referenciado para todas las materias del programa? En las materias en las que trabajamos en desarrollos de modelos o en cálculos específicos, incorporamos el Excel y también otras herramientas. Lo que digo puntualmente, el Excel porque es la herramienta que se utiliza en todas las empresas, pero también vemos otros sistemas. Por ejemplo, en la materia de proyectos de inversión, aplicamos Crystal Ball para análisis de riesgo.
Bueno, en evaluación de empresas tenemos modelos puntuales, también tenemos plantillas, tanto en matemática financiera, en finanzas corporativas, en proyectos de inversión, digamos, bueno, en carteras tenemos básicamente modelos ya inclusive armados en Excel. Entonces les enseñamos tanto a armar esos modelos como a llevarlos a la práctica, digamos. Claro, y usar las plantillas. Yo tengo una serie de plantillas que fuimos elaborando con las distintas cátedras que están a disposición en internet y me han contactado de donde se te ocurra, porque las tengo con clave, me piden sacarle la clave, del país que se te ocurra, O sea, y es una cosa increíble. En México hasta me han agradecido y bendecido por darles una herramienta que la tienen tanto profesores para dar clases como estudios para asesorar a sus clientes. Y eso realmente es gratificante. Y también me pasa, no sé, alumnos de universidades del país que me llaman porque encontraron estas plantillas o algún paper que en algún momento hemos desarrollado y se presentan y yo los ayudo y que están haciendo sus trabajos finales. Dice: el profesor nos dio esta plantilla tuya, ¿me podrías ayudar? Y realmente es increíble y muy gratificante, ¿no? Entonces, nuestros alumnos se llevan esto de primera mano y en algún momento hasta puede ser demasiado, pero como yo digo siempre, en la vida real uno no sabe todo de memoria, ¿sí? No. Obviamente hay que evaluar, hay que hacer los exámenes, pero fíjate, tanto con el Excel como en cualquier lenguaje de programación, uno siempre tiene la cajita de herramientas y cuando la necesita la saca y arma lo que tiene que armar. Entonces, acá se llevan todo. Necesitan hacer un análisis financiero, está la plantilla para analizar una empresa. Necesitan hacer evaluación, está el modelo de evaluación y así sucesivamente. Obviamente hay materias que no requieren de algo puntual. En el mercado de capitales vemos Bimadata, por ejemplo, y otras cosas más. Pero una materia como macroeconomía, por ejemplo, quizás no requiere tanto del manejo de un Excel. De hecho, lo que necesitamos de economía en Excel, tenemos un seminario específico de Excel donde vemos las herramientas básicas y los ejemplos de todo lo que se te pueda ocurrir. Desde cómo manipular una serie estadística hasta cómo resolver un problema con Solver o cómo hacer análisis de información con análisis de datos. Y te puedo asegurar que realmente me sorprendo. Siempre la primera pregunta que le hago a los alumnos es: ¿quién sabe bien Excel? Y siempre cuento que la mayoría levanta la mano. Y cuando le digo 2 o 3 cositas, viste, la van bajando. Es muy interesante, digamos. Me ha pasado en cursos de 60 alumnos que quizás 50 levantan la mano y uno solo termina con la mano levantada. Y cuando empezamos realmente a hacer los modelos, se dan cuenta que no están aprovechando 100% la herramienta. Claro. Digamos que los modelos y la herramienta es muy práctica, por lo que decís y por los comentarios que has nombrado recién, ¿no? Sí, así es, y con la ventaja de que están probadas, ¿no? Por ejemplo, nuestro modelo de evaluación es el mismo con el que evaluamos empresas en BDO. Esa materia la comparto con la directora de finanzas corporativas de BDO y hemos evaluado empresas juntos y es la misma. Obviamente no es exactamente la misma, pero la plantilla está armada con los mismos lineamientos profesionales. Y de hecho está aprobada porque con esa plantilla participamos en concursos internacionales, y en programas internacionales, con lo cual encima, digamos, están probadas. Me ha pasado, por ejemplo, un alumno que una persona mayor, en este caso, que no es lo común de las especializaciones. Las especializaciones están más enfocadas a jóvenes con pocos años de recibido, ¿no? Pero en este caso era una persona mayor y venía y me decía: en el estudio los jóvenes me preguntan cómo hago para hacer el trabajo en 10 minutos cuando ellos les lleva 3 horas, ¿no? Es una planilla de vuelco balance en realidad. Vos cargas el balance y te hace todas las razones financieras, te hace el flujo de caja, todo solo. Que
que es una de las plantillas que más me requieren, digamos, darla sin clave en los distintos países de habla hispana, ¿no? ¿Y cómo está estructurado el programa? ¿Cuánto dura la especialización? Sí, bueno, las especializaciones tienen la ventaja que duran un año. Yo siempre digo, como para entender cómo está estructurada, que la CONEAU requiere que una especialización tenga 360 horas, además del trabajo final, ¿no? Una maestría está en 540 más ciento y pico de horas de tesis, con lo cual no hay forma de que se dicte en un año. Entonces la especialización la hacemos en un año, 3 veces por semana, 4 horas, de 18:30 a 22:30, por lo cual tiene la ventaja como especialización que en un año uno tiene rápidamente una salida laboral, y agregaría que además por todo esto que estamos hablando, en realidad lo que me sucede es que los alumnos están constantemente haciendo mejoras a su trabajo actual con lo que aprenden en clase, implementando inclusive con estas plantillas o algún otro modelo en el cual cuentan obviamente con todo el apoyo mío y del resto del cuerpo docente, lo cual es muy interesante y muy gratificante ver cómo se aplica y cómo evolucionan y obviamente el feedback que nos obliga y nos ayuda a nosotros también a mejorar constantemente, ¿no? Y en este sentido, estamos divididos en 2 cuatrimestres, las materias se dictan por bimestre, salvo los seminarios que duran medio bimestre y la materia que usamos como una formación profesional, que es evaluación de empresas, que dura un cuatrimestre completo. Después que uno adquirió todas las herramientas básicas en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre ya vemos las materias más específicas. Evaluación, hacemos una experiencia totalmente profesional, ¿no? Porque los alumnos evalúan una empresa real con la tutoría de los profesores que tienen esta experiencia que te contaba. Y es como trabajar en un estudio. Yo siempre digo, nosotros somos en este sentido como una consultora. Hay empresas que seguimos todos los años, con lo cual damos recomendaciones. Obviamente es un programa educativo, con lo cual tiene su disclaimer para las decisiones que tomen después los inversores. Pero empresas como Grimaldi o Supermercados de la Anónima la venimos evaluando desde el 2008, por ejemplo. Entonces, es un trabajo realmente profesional que requiere de unas cuantas horas. Yo siempre esto lo digo desde la entrevista personal que hacemos en la admisión, que requiere un compromiso y un trabajo de cada uno. Si bien la hacen en grupo, hacer solo una evaluación y un reporte financiero no es sencillo. Y esa experiencia se la llevan y está demostrado que les queda en el currículum y que pesa mucho a la hora de buscar trabajo. Y recién comentabas con respecto a la cursada. ¿La cursada actualmente es virtual o es presencial? ¿Y qué están pensando para el año que viene? Es una buena pregunta, ¿no? Mirá, la verdad es que desde la pandemia estamos cursando virtual y hubo mucha gente que cuando se postulaba pesaba mucho esto de la virtualidad. Sobre todo que tenemos alumnos del interior y de otros países que hoy hacerlos venir sería muy complejo, ¿no? Claro. Entonces asumimos el compromiso de terminar el año virtual y en el caso de tener que volver a la presencialidad, pensar en algún tipo de jornada que no requiera, digamos, más que venir un fin de semana o una semana, justamente para nada, para poder sortear esta dificultad en la cual nos puso la pandemia. En principio, el gobierno nos está pidiendo a la universidad un plan de protocolos para volver al aula. Hoy se están volviendo al aula en las carreras básicamente que necesitan presencialidad en laboratorios y cosas específicas. Pero el año que viene, si no hay tercera ola, deberíamos volver a la presencialidad. Y queda esta experiencia que, como te decía, nos permitió ampliar
digamos, el espectro a donde estábamos llegando, porque siempre tuvimos mucha demanda del interior. Vos sabés que la Universidad de Belgrano el lunes cumple 57 años, la primera universidad privada con una trayectoria muy fuerte y un gran reconocimiento en todo el mundo. Conocen a la universidad en lugares puntuales con clubes de graduados, por decir algo, Madrid, New York, en Francia, tenemos convenios con Francia, con Alemania, en el MBA, por ejemplo, y entonces conoce mucho la universidad. Y en el interior nos pasa también lo mismo. Y siempre tuvimos mucha demanda del interior, que el que no puede viajar, obviamente, pierde la oportunidad. Este año pudimos incorporar algunos alumnos del interior, no todos los que hubiésemos querido, porque nos pedían un compromiso de 100% virtualidad y no lo podemos dar, porque Claro. si no se permite, la carrera está evaluada de manera presencial. Sí, estamos pensando para la próxima certificación en alguna modalidad blended. Y bueno, veremos, todavía no puedo adelantar nada, estamos pensando cuál podría ser el mejor modelo. ¿Sí? Bien, y con respecto a los alumnos que recién comentabas, Mm, que hubo gran parte del interior, mm, también dijiste algo con respecto a que en general son o que recién se graduaron eh, o con los sí. primeros años de carrera, digamos, laboral. Mm. Sí, a ver, esto es en general una especialización. Saquemos los casos donde la especialización es un título intermedio de una maestría, ¿sí? Pero Ujú. cuando hablamos de especializaciones puras, vas a encontrar un promedio de edad entre 25 y 30 años. Eh, entonces, digamos, hay obviamente gente más grande, estoy hablando en promedio, los alumnos son más jóvenes. En nuestro caso, tenemos un público que son, en principio, la mayoría graduados de ciencias económicas, pero también tenemos de materias de carreras como marketing o licenciatura en comercio internacional. Hemos tenido también abogados, obviamente ingenieros, eh, y encontramos este patrón de que hay una mayor demanda de 2, 3 años de recibido, a veces recién recibidos, un año, eh, y que trabajan mayormente en pymes. También tenemos de empresas grandes. Este año hemos tenido de IBM, de Price, bueno, de distintas también estudios, vienen muchos de estudios contables, pero también de empresas pymes y emprendedores, alumnos que tienen sus propios negocios, eh, y esto es muy interesante, ¿no? Y en el interior la mayoría son de empresas pymes. Eh, Hay empresas petroleras, de alimentos, bueno, de distintos sectores. Así que esto es básicamente el perfil. Claro. Y en general, el perfil del graduado, ¿en dónde es la salida laboral que tiene? Bueno, ahí es bastante variado, ¿no? Nuestros graduados hoy están trabajando en una gran diversidad de sectores y tanto en el ámbito privado como público. La mayoría están trabajando en áreas financieras, riesgo crediticio, en bancos, eh, pero también encontramos alumnos que han hecho carreras. Por ejemplo, tenemos una alumna que hizo una carrera espectacular, entró muy joven, recién recibida en la universidad de contador y licenciada en administración, que en muy poquito tiempo de graduarse pasó de ser analista a gerenta en Duke Energy, luego se fue a Texas, hizo nuestro MBA también, y lo terminó en la Universidad de Tulane, que es la universidad con la cual tenemos el convenio para hacer los reportes de evaluación. Eh, y hoy está trabajando en otra empresa de energía, pero es directiva y una referente del sector de energía.
Tenemos otro graduado que en el otro extremo decidió continuar por el lado del mercado de capitales y hizo el examen de idóneo y hoy es productor de Balance y de algunos otros brokers. Generalmente un productor trabaja con más de un broker. Y en este caso es muy interesante porque él cuenta que terminó el examen en 1 hora cuando el resto lo hizo en 3, que más del 50% es un examen que no lo aprueban. No sé ahí puntualmente, pero son las estadísticas que tengo de que no es fácil de aprobar. Y dice él que con los conocimientos de la especialización, más allá de lo que estudió, la CNB pone a disposición un material de 1000 páginas, obviamente hay que aprender todo lo que es normativa, lavado de dinero, etcétera. Y dice que con lo que estudió la especialización no tuvo ningún problema de contestar las preguntas que se le hicieron. Para mí eso es muy gratificante porque nuestro enfoque es un enfoque combinado. Si vos me preguntás a dónde apunta la especialización, apunta a que vos sepas todo lo que necesitas saber para gestionar el área administrativa financiera de una empresa. ¿Sí? Y en este sentido, el área administrativa de una empresa, hoy por hoy, la pandemia ha demostrado lo crucial que es administrar el capital de trabajo. Yo como asesor me sorprendo de clientes que tienen una caja, pon el número que se te ocurra, y que no invierten los excedentes, por ejemplo. O que trabajan con capital propio y no se financian y dicen, no, es muy difícil buscar financiamiento. Y la verdad es que me pasa, yo siempre cuento un caso de éxito de uno de mis clientes que lo agarré con caja cero y hoy tenemos un número muy interesante de caja invertido haciendo exportaciones y la verdad que eso, ahí trabajo como básicamente a un coach a la responsable del área, que es muy interesante porque es una chica que se fue formando y que se encontraron con la necesidad de o contrato un experto o pongo a esta analista a cargo del área. Y la pusieron a cargo del área y con mi seguimiento, digamos, semanal, hemos hecho cosas increíbles y es lo que te cuento, con las mismas herramientas que le enseñamos a un especialista. Entonces, digamos, hay áreas puntuales donde somos muy fuertes, como riesgo crediticio. Nuestro profesor de riesgo crediticio trabaja, digamos, entre lo que hace, es un asesor también de empresas, es miembro de la Cámara FinTech, tiene desarrollado plataformas, por ejemplo, para descuento de cheques, de riesgo crediticio online, y trabaja con Gnosis, también tiene a cargo todo el sector de bancos y telecomunicaciones en Gnosis, y ahí ven las mismas herramientas con las que se hace análisis de riesgo y sus referencias en cualquier área de riesgo de cualquier empresa del país son muy fuertes. Y esas son ventajas que realmente tienen ese plus a la empleabilidad. Siempre cuento el caso. Hoy en el cuerpo docente tenemos, contándome a mí, somos en este momento 4 graduados de la especialización, pero hemos tenido más graduados. Y por ejemplo, en el caso puntual de lo que es la materia de evaluación de empresas, hemos tenido varios graduados que han tenido la posibilidad de trabajar en BDO, por ejemplo, y hoy hay una graduada que nos ayuda con la elaboración de reportes, y esto me parece que es muy interesante. Más allá de que en el caso nuestro, todos los profesores recomendamos a los alumnos cuando piden referencias, tanto para trabajar como para continuar sus estudios en otras universidades de Argentina o del mundo. Y capaz, justo dijiste el mundo y se me viene a la cabeza el tema de los convenios y los concursos internacionales. ¿Cómo participan? ¿Cómo los alumnos se anotan? ¿Cuáles son las características? Sí, bueno, el principal digamos, convenio que tenemos es con la Universidad de Tulane, de New Orleans,
ya desde el 2008 estamos participando en una iniciativa que se llama Latin Burken Road Report, que es una iniciativa que nace en 1994 en Estados Unidos con el objetivo de evaluar empresas de baja capitalización. Digamos, los grandes bancos de inversión ponen a disposición evaluaciones y reportes, pero generalmente de empresas grandes, no hacen seguimiento continuo de empresas chicas. Entonces, a partir de esa iniciativa, que en Estados Unidos es muy exitosa, digamos, participan, por decirte algo, bueno, nada, los diarios financieros como Wall Street Journal, Times, Bloomberg, bueno, digamos, Forbes, o sea, tienen un gran grupo ahí, es muy reconocida la iniciativa en Estados Unidos, inclusive con concursos, con presentaciones directamente a inversores, muy interesante. Entonces, en 1998 se abrió un capítulo de Latinoamérica con una red de universidades que formamos parte, y a la cabeza de Eduardo Pablo, que es un doctor en finanzas, es venezolano, pero se graduó ahí en Tulane. Arrancamos con esta iniciativa con universidades de México, de Colombia, de Perú. Bueno, nada, después se fue expandiendo, y en el caso de Argentina estamos nosotros por Argentina. Y lo que nosotros decidimos es que no fuera algo optativo, sino que fuera parte de la carrera. Entonces lo que hicimos fue, en la materia de evaluación de empresas, que por eso también es cuatrimestral, incorporar la participación en esta iniciativa, y lo trabajamos y lo vivimos como una experiencia profesional que además te da un certificado de la Universidad de Tulane de que participaste en esta iniciativa. Y con muy buenos resultados, porque es muy bienvenido en las empresas cuando los alumnos se presentan a buscar trabajo. Así Sí, que, qué linda experiencia también para los alumnos. sí, sí. Participar. Y tiene una ventaja, pues todavía no hablamos del tema de inglés. Nosotros tenemos un seminario de inglés técnico en la especialización, justamente con esta visión de darle las herramientas que son requeridas en el mercado, no con la idea de que salgan hablando y escribiendo, pero sí de lectocomprensión. Entonces, buscamos que el inglés no sea un impedimento para nadie, pero les damos las herramientas para que como mínimo puedan leer y tener alguna comunicación adquiriendo el lenguaje técnico, ¿no? Que esto es muy interesante. Y realmente es muy valorado por los alumnos. El normal en Argentina, por lo menos a nivel de especialización, en maestría es distinto. El nivel de inglés es bajo, te diría que nulo, y rara vez encontramos alumnos con muy buen nivel de inglés, ¿no? Y esto lo digo como un adelanto para la segunda iniciativa en la cual participamos, que es el CFA Research Challenge. Nosotros empezamos tarde a participar en el CFA, creo que allá por el 2010, y uno de las grandes trabas que tenemos para participar es el nivel de inglés. O sea, a los alumnos les encanta la iniciativa, pero nos cuesta mucho formar equipos que estén preparados para escribir y para pararse delante de una audiencia, a hablar y a contestar preguntas. Así y todo, hemos participado durante 5 años, 3 de ellos estuvimos en la final, compitiendo con Ditela, con SEMA, con la UADE. La UADE y el Ditela ganaron 4 años, el SEMA ganó 3, así que es una competencia bastante exigente, y a nosotros nos ha servido un montón para aprender muchísimas cosas, y nuestros reportes han sido realmente muy buenos y muy valorados por el jurado. Inclusive, yo acompaño en la iniciativa, más allá de si participa en un equipo nuestro, no solo acá, sino que en Colombia. Yo soy profesor en distintas universidades de Colombia, y en todas ellas he preparado equipos para participar en el CFA Research Challenge. Realmente, como profesional en finanzas, creo en el CFA y creo en el CFA Institute y en el CFA Research Challenge, con lo cual acompaño. Y esto me llevó a que
el año, no me acuerdo si fue el año pasado, no, el anterior, prepandemia, que justamente un jurado no pudo participar, y mis pares, realmente estoy muy, muy agradecido, eh, estuvieron de acuerdo de que yo formé parte del jurado, y fue una experiencia increíble para mí, digamos, bastante desafiante porque fue todo en el momento, no me pude preparar, pero muy, muy interesante estar ahí, ver a los alumnos exponiendo en 10 minutos, contestando las preguntas que le haces, con la dificultad que tiene además, digamos, entenderse cuando tenés distintas formas de hablar, distintos tonos, eh, y a veces hay alumnos que les cuesta también, ¿no? Sí, Así que es muy más que interesante. nada cuando no es tu idioma original, Sí, digamos, o sí, de origen. sí. Y con la pandemia, nosotros ya, digamos, a partir de estas iniciativas que te cuento, obviamente tenemos intercambios eh, con profesores, sobre todo, que es donde yo me muevo, de Estados Unidos y de Colombia. Hacemos distintas charlas, conferencias, y con la virtualidad el año pasado empezamos a trabajar también con España, con una escuela de negocios de España, y también hemos hecho algunas experiencias de, de charlas que enriquecen, ¿no? Y sumado a que hay materias que la especialización las comparte con el MBA, y eso hace que en el aula tengan alumnos de Francia, de Alemania, además de otros países. Inclusive hemos tenido alumnos hasta de Estados Unidos, o sea, muy variado, y eso también enriquece la experiencia, donde la UE es muy fuerte a nivel cultural, digamos, no solo profesional. Eh, y eso también enriquece mucho la formación. Y creo que en esto de la tecnología y la virtualidad que llegó para quedarse, tener este roce internacional y haber tenido la experiencia de trabajar con personas de distintos países es lo que está sucediendo hoy en el trabajo, digamos, los top 5 digo top 5 porque incluyo a BDO, hoy contratan a los jóvenes quizás para trabajar en un proyecto con Filipinas, entonces, o con Marruecos, o con Estados Unidos, o con el país que sea. Entonces, ese roce también te da una experiencia que es una ventaja también, ¿no? Claro, sí. Y hablaste hace poco de inglés. Lo que no te pregunté es si era necesario tener algún nivel de inglés para anotarse o directamente con el curso que dan de inglés técnico alcanza. Sí, no, nosotros no ponemos de requisito el inglés. Eh, Generalmente los alumnos tienen algún conocimiento mínimo y el seminario de lectocomprensión les da una buena base. Okay. Lo que sucede, lo que nos sucede a los profesionales en finanzas, es que decimos muchas palabras en inglés. Ahora te voy a dar una primicia y te voy a dar un ejemplo. Resulta que, bueno, una de las cosas que, que me ha tocado coordinar desde la universidad son proyectos académicos, básicamente de libros, ¿no? Ujú. Entonces, hemos formado equipos de trabajo, y hoy tenemos un libro publicado que es La evolución de Otto, que se llama Negocios, Nuevos Caminos, por ejemplo, que está editado en México, en España, digamos. Eh, eh, y ahora estoy terminando con un grupo de profesores y graduados de la universidad, y también un miembro de nuestro comité asesor. Somos de Colombia y de Argentina, básicamente, un libro de análisis financiero integral. No hay muchos libros de análisis financiero, y los que hay no dan una visión integral, que es lo que tratamos de hacer nosotros justamente en la especialización. Cuando hablamos de una visión integral, hablamos no solo calcular una razón financiera, sino también ver el análisis cualitativo
y la proyección hacia el futuro. O sea, es un libro que te lleva desde poder hacer un análisis del sector a nivel macro, a nivel micro, un análisis de la empresa, aplicando herramientas tradicionales como un PESTEL, un FODA, un CAME, para después ir al análisis de los estados contables, calcular las razones en distintas dimensiones, entre otras herramientas más, y después lo llevamos a proyectar los estados financieros, armar un modelo de evaluación y finalmente hacer un análisis de riesgo. Y con una visión muy interesante, que es algo que defendemos los autores, justamente el profesor que es miembro del comité académico es Ignacio Vélez Pareja, que es un reconocido autor de habla hispana a nivel internacional, tanto en papers como en libros, y es un amigo personal, así que trabajamos muy bien con él. El libro ya está, estamos haciendo la última revisión de autor, así que ya está a punto de ser publicado. Y justamente esta visión integral incluye también una plantilla en Excel. ¿Y qué me pasa? Y pasa que te decía que los profesionales en finanzas tendemos a hablar en inglés, cash flow, o sea, un montón de palabras. Hay muchas palabras. Y algunos se te quedan mirando y ¿de qué me hablas? Bueno, después de hacer la especialización eso ya no sucede. Y te decía lo del libro, no solo por darte la primicia, sino porque Ignacio me volvió loco para que las palabras estén todas en castellano. Hasta CFO tuve que traducir. Así que negocié, entre paréntesis, poner la palabra en castellano. No te hablo de los argentinismos. Por ejemplo, vuelco de balance. Me dice, ¿qué volcas? Como somos amigos, digamos, tiene esa libertad. Tuve que sacar la palabra vuelco de balance del libro. Así que una experiencia muy interesante. Nos costó muchísimo. 6 profesores de distintas universidades. Un graduado con quien tenemos una gran relación, que hoy está haciendo un doctorado en Estados Unidos. Y es graduado de la especialización y del MBA. Allá te diría, por el año 2000, 2001. Así que, no, muy interesante. Con él hacemos un montón de actividades a nivel internacional. ¿Y el libro dónde lo van a poder encontrar? Ya que estamos, digamos. Sí. No, el libro se edita con una editorial en Colombia. Primero va a salir en forma digital, con lo cual lo van a poder comprar en línea. Y después hay un proyecto de imprimirlo primero en el ámbito que maneja Colombia, de Colombia, Ecuador, Venezuela, y después veremos si hacemos alguna impresión también acá en la Argentina, aunque sea bajo demanda. Pero el libro surge, en Colombia hay un libro de análisis financiero que tiene 20 años de antigüedad, digamos, y justamente la idea es competir con ese libro, con la salvedad de que uno de los coautores es el hijo del autor de ese libro. Así que es muy interesante, porque es como la continuidad también, el legado, más allá que seamos otro grupo de personas, ¿no? Bien, y capaz nombraste algo, pero me gustaría hacer más foco en eso, es ¿cuál es la diferencia con una maestría en finanzas? Sí, bueno, justamente la primera diferencia que tenemos entre una especialización y una maestría es el tiempo, ¿no? Claro. Un año contra un año y medio, a veces 2, hace que el graduado rápidamente pueda insertarse en el mercado laboral. Primer punto. La segunda, quizás una especialización no requiere de experiencia laboral, digamos. Sí, obviamente, si alguien tiene una experiencia laboral, siempre es más rico, ¿no? El aprendizaje. En una maestría quizás es recomendable tener 2 o 3 años de experiencia para poder asimilar no solo los conceptos desde un aspecto teórico-práctico, sino también tener esa experiencia del roce, de trabajar entre áreas, tomar decisiones, por ejemplo, manejar un presupuesto que requiere justamente de negociación entre áreas o reducir costos, etcétera, ¿no? Todo eso nosotros lo vemos desde cero, se llevan las herramientas, pero igual
generalmente nuestros alumnos tienen por lo menos 1 o 2 años de experiencia, pero es una diferencia. El otro tema es que la especialización te da una muy buena base en un año de todo lo que son las herramientas base, ¿no? Y para ciertos profesionales no requieren más que eso. Entonces, ver una profundización, por ejemplo, en derivados financieros, y la mayoría nunca se va a dedicar a derivados financieros. Si se va a dedicar, puede profundizar. O, por ejemplo, programación en Python. La verdad es que es muy útil. Yo estoy totalmente de acuerdo en aplicar Python en las finanzas. De hecho, trabajo en trading algorítmico, desarrollo obviamente con el apoyo de un desarrollador. Yo armo las estrategias, distintas estrategias de trading y las hacemos en Python, pero la verdad es que en un año, si pongo Python, ¿qué saco? Saco proyectos de inversión, o sea, es muy complicado decidir ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, en la universidad pueden seguir estudiando, hay un curso de Python aplicado a las finanzas, con lo cual lo podés complementar en ese caso. Y si querés, no sé, hacer tablero de control, podés complementar estudiando Power BI, pero no necesitas una maestría. Ahora, si vos me decís, yo quiero especializarme fuertemente en finanzas, dirigir un área y avanzar, y esto es algo que hablo siempre en las entrevistas, porque a mí no me sirve un perfil que después abandone porque no es lo que está buscando. Entonces yo siempre hago esto, y en caso de ver que el perfil es para una maestría, yo mismo recomiendo distintas maestrías según el perfil que veo, porque tengo muy buena relación con todos los directores de las principales maestrías en finanzas de la Argentina. Así que en eso no tengo ningún problema. Además, mi carrera y mi maestría son de otras universidades, además de mi especialización, que es de la Universidad de Belgrano. Y un tercer punto, que no es menor, es el costo. En relación, sin hablar de precios, una especialización cuesta 3 veces menos que una maestría. Entonces, muchas veces, si hablamos de un analista en la Argentina, con todo lo que la inflación ha degradado nuestro poder adquisitivo, la verdad que cuando ves la relación de cuota contra el ingreso que tiene un analista, una maestría es mucho más difícil de acceder. Entonces, la especialización te da una base y después, a medida que vas creciendo, ya sea que la empresa te lo pague o que tengas un sueldo mejor, ahí haces una maestría y te complementa perfectamente. Digamos, nuestros graduados pueden optar por hacer el MBA y se les reconocen algunas materias, por ejemplo, o en el caso de por alguna razón, querer hacer una maestría en otras universidades, inclusive yo mismo le firmo las cartas de recomendación y lo hacen. Mira. ¿Y cuáles son los requisitos para anotarse? Sí, básicamente lo primero es, si son graduados en ciencias económicas, tienen un ingreso directo. Si no lo son, en ciencias económicas e ingeniería, porque buscamos como mínimo, a mí no me importa la carrera, pero que tengas una mínima noción básica de lo que es la contabilidad, lo que son las finanzas, algún manejo de Excel y algún... de matemática. No, en realidad que no le tengan miedo a la calculadora, que sean capaces de hacer un cálculo. Okay. ¿Sí? Ya cuando yo encuentro que no pueden hacer un cálculo, le digo, mirá, de hecho me pasó una alumna que está muy agradecida conmigo, que tiene con el marido, tienen un centro de diagnóstico, y le digo, mirá, está todo muy bien, pero la verdad es que yo te veo más en la maestría, porque ella administra y es, ¿cómo se llama? Bueno, viene de la rama social. Okay. Y aunque administra, lo que hace es muy básico. Y ahora está terminando la maestría, está terminando el MBA y está sumamente agradecida y contenta. Le costó muchísimo mi materia, porque yo, justamente una de las materias que se comparten es finanzas de la empresa, que está a cargo mío, pero la aprobó y ya se está recibiendo. El escollo, generalmente en la maestría el escollo es mi materia, o sea, imagínate
para ver ahí las diferencias si hablamos de un MBA. Claro. Después se pide llenar un formulario de postulación que hace preguntas básicas que van un poquito más allá del currículum, donde ahí podemos detectar justamente el perfil, sus conocimientos, sus aptitudes, sus objetivos. Yo es una pregunta que siempre hago muy puntual. Digamos, si vos querés dirigir una empresa, bueno, la especialización es un primer paso, pero después tenés que formarte en habilidades blandas, que es justamente una carencia que solíamos tener en finanzas, por ejemplo, hablando de un CFO, del perfil de un CFO, y que antes era aceptado, pero hoy con el crecimiento de la tecnología, digamos, es imposible hablar de un CFO que no tenga habilidades blandas, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estrategia, es inadmisible un CFO que no conozca la estrategia de la empresa. Bueno, esas son otras cosas que yo hago mucho hincapié, conocer el modelo de negocios. Yo no puedo creer cómo le cuesta tanto a la gente entender su modelo de negocios o los value drivers. Y una cosa, discúlpame aunque me voy de la pregunta que no te conté antes, que en el libro proponemos junto con Nacho, que lo hemos propuesto siempre en nuestras clases, gestionar la empresa a partir de un modelo de evaluación. Es fundamental. Y no vas a encontrar en las pymes, difícilmente encuentres un modelo de proyección. Imagínate que yo te estoy diciendo un modelo de evaluación, lo que es, pero vos si tenés un modelo de evaluación, detectaste los riesgos, hiciste una matriz de riesgo, mediste probabilidades e impacto y encontraste en la zona roja 4 o 5 variables que son vital para tu negocio, las sensibilizás en el modelo y a la hora de decidir una estrategia, vas al modelo, tocas las variables y te dice cómo varía el valor. Y es increíble. ¿Para qué querés el EVA para gestionar por valor? Hacete un buen modelo de evaluación y te complementa la estrategia. Y eso es el perfil que proponemos en el libro cuando hablamos de análisis financiero integral y lo que proponemos es la especialización con todas las herramientas que brindamos. Y aunque no lo creas, cuesta muchísimo a veces de que los profesionales lo entiendan, pero cuando lo llevan a la práctica y lo implementan en sus empresas, la verdad es que están sumamente agradecidos. A esto, después de lo que es el formulario, se piden 2 cartas de recomendación, obviamente las fotos y el título certificado, o sirve que lo traigan y lo certificamos también nosotros con una firma. Y en el caso de ser extranjero, tiene que estar apostillado. Si no son graduados de ciencias económicas, además de la entrevista, y la entrevista obviamente con el director, hacemos un examen para evaluar los conocimientos básicos y con eso yo ya emito el dictamen y están admitidos. Ok, perfecto. No sé, Mariano, si querés agregar algo más. Si no, la última pregunta que quería hacerte es, hablando de esto, ¿no? De las personas que están pensando en anotarse, ¿qué recomendación le podés dar? Bueno, yo creo que estamos en un momento crucial para estudiar finanzas y como te contaba durante la entrevista, la pandemia nos ha demostrado la importancia que tiene la administración del capital de trabajo y el flujo de caja, que es una gran falencia en las pymes ni hablar, pero también a veces en empresas medianas, no tanto en empresas grandes que tienen otro ejercicio, especialmente si son subsidiarias de casas matrices internacionales, ¿no? Y por lo tanto, vamos a encontrar hoy que una formación en finanzas hace realmente la diferencia. Y obviamente con el aspecto práctico, en este caso, si es que deciden hacerlo con nosotros, además tienen una gran diferenciación. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Economía, yo trabajaba en cuentas nacionales allá por el 95-96, era el que mejor sabía Excel. En ese caso empecé trabajando con Cupro, después con Excel en la oficina. Y lo que mis compañeros hacían en días, a veces
digamos, se lo resolvía para hacerlo en minutos o quizás en una hora. Me pasó lo mismo cuando entré a Movicom, en Telefónica. Bueno, me pasa en todos los ámbitos, con lo cual realmente marca una diferencia. Y por otro lado también está habiendo una conciencia también a nivel mundial de la importancia de manejar el dinero, que hay muchas personas que inclusive hasta habiendo estudiado ciencias económicas no saben manejar su dinero, y en ese sentido también es un buen momento para estudiar finanzas y poder administrar mejor sus carteras. Y en lo personal estoy a disposición, como siempre, para poder entrevistarlos, contestar consultas y orientarlos en su desarrollo para que puedan tomar una buena decisión al estudiar, y obviamente en el caso de estudiar con nosotros van a tener un seguimiento constante, porque yo estoy durante todo el año en distintas materias justamente para tener ese contacto personal con los alumnos, y después inclusive como graduados seguimos esa relación con los que necesiten algún asesoramiento puntual o alguna consulta. Yo atiendo el teléfono y contesto los mails, inclusive a veces a toda hora y cualquier día si estoy disponible. Así que este es el principal consejo, es que no se pierdan la experiencia, por más que sea ardua, de estudiar finanzas, porque realmente es muy gratificante en cuanto a resultados, y se ve la evolución personal, ya sea en la empresa que trabajan, por el crecimiento que les da, o en cambiar de sector o de empresa si lo que están buscando es algo distinto. Buenísimo. Quería agregar que doy fe de que contestás rápido porque te he escrito mails y WhatsApp y estuviste ahí al toque, así que te lo agradezco públicamente también. Bueno, gracias a vos. Gracias, Mariano, por tu tiempo y muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y también a disposición para lo que necesites, porque realmente creo en lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube, y seguirme en Twitter e Instagram.